está listo Iván Melgar para descabezar la prensa nacional, para darnos la política con lujuria de detalles, para hacernos un lunes menos pesado. Bien, excelente arranque de semana. O a lo mejor nos los haces más sombrío. No hay posibilidades de construir milagros, pero tratemos de llevárnosla tranquila. Muy bien. Gracias por acompañarnos. Excelente arranque de semana para todos. La CNTE es de alguna manera pues el tema que está marcando este lunes, las interrogantes de lo que resta de la semana. ¿Por qué? Porque si para el próximo 22 de agosto, en una semana, cuando arranca el siguiente ciclo escolar, no existen evidencias concretas de que la negociación sí prosperó entre el gobierno y la disidencia magisterial, pues estaremos en gravísimos problemas, no solo por la falta de asistencia de los niños a las escuelas, todos los millones de niños y adolescentes que conforman el sistema pues escolar de la educación básica en este país, sino también porque estaría el gobierno pues mostrando muchas limitaciones en darle salida a un conflicto que ya tiene molestos, incluidos a los empresarios, la iglesia, la sociedad misma. Sí, absolutamente a todos, porque la gente percibe que se le ha dado, que se ha cedido mucho. Así es. Y continúan con movilizaciones, bloqueos, ya amenazaron con boicotear la toma de protesta de Alejandro Murat en Oaxaca. También se piden la cabeza del secretario de Educación Pública, no quieren iniciar clases, entonces no se ve un balance, sí, por lo menos. Y fíjate que lo que yo sí subrayaría, Vianey, de entrada, es que me da la impresión de que hay falta de acuerdo al interior del propio gabinete de cómo afrontar este problema. Lo digo porque hablaba yo con la diputada Hortensia Aragón Castillo, ella es presidenta de la Comisión de Educación de filiación perredista, y platicábamos el sábado de qué puede seguir, la entrevistábamos para Excelsior, y ella señalaba que desde su punto de vista, claro, habría imposibilidad de convencer al secretario de Educación de que ceda en aquello que Secretaría de Gobernación podría prometerles a los maestros, y es el punto de no necesariamente modificar las leyes, pero sí hacer ajustes que en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa se puedan traducir en cambios a la hora de aplicar la estabilidad laboral de los profesores con respecto al resultado de sus evaluaciones, que es desde siempre lo que le molestaba a Elbester Gordillo cuando era la líder del CENTE y que siempre los de la disidencia reclamaron. Vamos a ver qué sucede, pero todo indica que estamos en severos problemas. Y que todo indica que se van a seguir y que el 22 no habrá clases en por lo menos 3 entidades o en varias escuelas de las entidades, que es Oaxaca, Chiapas y Michoacán, ¿no? Exactamente. Vamos a ver, ahí está el pronóstico, y Excelsior dice ya párenle. Es la solicitud de los coordinadores parlamentarios en el Senado y en la Cámara de Diputados de la oposición, del PAN y del PRD, reclamándole a la disidencia y al gobierno pues que arreglen los problemas. 24 horas, CENTE pacta más protestas y no volver a clases, es decir, anunciando el plan de acción para los próximos días. Sol de México, una entrevista al secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade, que señala que hay carencias en educación y en alimentación y que deben ser atendidas, pendientes en salud y vivienda. Una entrevista al funcionario, dice que sigue vigente en el país la lamentable situación. Acción conjunta entre las diferentes dependencias debe ser la respuesta del gobierno. Y yo digo, ¿y luego por qué no lo hacen? Ovaciones, no, bueno, si lo tienen claro. Exacto. El que está hablando no es uno de una organización social, o sea, no es el vecino. Es integrante del gabinete. Es quien lo puede hacer. Yo, la verdad, con todo respeto, lo único que veo que hay son acciones conjuntas de unos contra otros. Sí, bueno. Se mandan mensajes, están enojados que porque uno va punteando en las encuestas y el otro no. No veo espíritu de cuerpo, pero bueno. Ovaciones
Arizmendi, Felipe Arizmendi, que es el obispo de San Cristóbal de las Casas, le pide a la disidencia, digo, ya llegamos a estos niveles en que alguien que históricamente ha sido aliado a la CENTE le dice que ya no tiene pretexto para no volver a clases. ¿Por qué? Porque liberaron ya a sus dirigentes, ya salieron de la cárcel este fin de semana, y entonces dice Arizmendi, por favor ya no le hagan más daño a los niños, regresen a clases, no tienen pretexto. Y el clero muy activo también en el tema de las uniones igualitarias. Ahí está la jornada desplegando pues el señalamiento del alto clero católico, que dice que son externas las presiones que están impulsando la agenda de las uniones gay. Recrudecen sus críticas y la prensa retoma este señalamiento que establece que sería un falso derecho. Se equivocan los poderes judicial y el ejecutivo al avalar matrimonios de homosexuales, insiste la Iglesia. En Europa aprueban solo el de hombre y mujer. Matrimonio igualitario se llama también la portada de Reporte Índigo, y se pregunta si es derecho o dogma. La iniciativa presidencial para legalizar en el país el matrimonio igualitario desató una gran polémica entre Iglesia y los grupos conservadores. Tras la controversia, el PRI ha aclarado que la propuesta no será más una prioridad en el próximo periodo legislativo. Les hizo ñañaras las elecciones. Ya. ¿Qué tal? Congeladora. Eso Mira, me huele a congeladora. Yo ya quedé bien cuando hice el anuncio. Pero ya ves que dicen que fue una de las causas por las que por si fuera, por si no, lo van a congelar. Ya mejor no me meto en problemas. No, bueno, y además no los culpo. Pues imagínate cómo están los verdaderos problemas económicos. Dice hoy el Universal, está contradiciendo al líder del PRI. Escuché sus discursos este fin de semana. Enrique Ochoa Reza insiste en que ha crecido el empleo con el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero el Universal dice que ha sido mes negro para el empleo en 16 estados del país. En julio se cerraron 25,449 puestos, esto de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Vianey, hay entidades donde la cosa se puso muy dura, sobre todo en Veracruz se perdieron 4,500 puestos laborales, y donde el asunto mejoró, ahí hay palomita para la Ciudad de México. Es el mismo tema en El Economista. El empleo formal desacelera en julio. La creación de plazas formales cayó 50% con respecto a 2015. No es que se pierdan empleos, es que se está desacelerando el empleo. Así es. No se están perdiendo. Utiliza bien los términos, por favor. Desacelerando. ¿Qué? Baja el ritmo. Baja el ritmo. El Financiero dice que López Obrador no ha reportado lo que gastó en 206 giras. Ni Morena ni su líder informaron de las visitas a estados, y en ese sentido pues subraya que hay inconsistencia en su forma de rendir cuentas y en el ejercicio de la transparencia de López Obrador. En el mismo sentido va la portada de La Razón, que detectó huecos. El Instituto Mexicano de la Competitividad, nos cuentan en la declaración 3 de 3 del tabasqueño, no reportó ni regalías de libros. Sí, ahí no, terminan las portadas de la prensa sí, la ley con alcance nacional. Las declaraciones patrimoniales están siendo, bueno, oíamos la de Ebrard, que puede no tener, pero a ver, ni un solo vino que le ladre. Oía la de Javier Duarte. Yo nomás tengo 2 casitas de 1,700,000, ya ni las del Infonavit. No, bueno, pues sí, ¿qué me dices de los que, las casas donadas? No, bueno, tiene 2 carros donados. Donada por su esposa y donada ¿Qué familias más buenas tienen todos los políticos mexicanos? Por favor, entonces por supuesto que estas se están haciendo una vacilada. Sí, totalmente, eso es la verdad. ¿Qué dicen los que saben? Mira, Pascal Beltrán del Río, hoy en su bitácora del director, pues habla de las lamentables resultados que tenemos allá en Río con la delegación mexicana, y hace una reflexión de la necesidad de atender quizás ejemplos como el de Gran Bretaña, donde en 1996 tuvieron un desastroso resultado en Atlanta, y cómo en ese país 10 años más tarde logran tener pues un excelente lugar. ¿Por qué? Porque se pusieron a trabajar sobre el asunto, y muy subrayado para Pascal Beltrán el hecho de que en nuestra educación básica
el deporte no figura. Tiene toda la razón, dice como en el nuevo modelo educativo incluso no hay referencias a la necesidad de la educación física. Y bueno, ahí está el tema, pues marcando las columnas y las reflexiones hoy en la prensa nacional. Es el caso también de Víctor Beltri, que habla de el fardo que de alguna manera se ha convertido Alfredo Castillo para el presidente Peña Nieto. Dice que el titular de la Comisión Nacional de Deporte es un hombre controvertido, cuya permanencia en la administración pública ha sido discutida en múltiples ocasiones y que ahora de nuevo es colocada en la palestra. Su historia es cuestionada desde la resolución del caso Paulet, su paso por la Profeco, los resultados obtenidos tras su comisión especial en Michoacán, cargos en los que su gestión fue duramente criticada. Desde un principio, dice Víctor Beltri, la designación de un abogado penalista al frente del deporte pues generó dudas y los enfrentamientos con las federaciones y autoridades deportivas internacionales hacían previsible la catástrofe que ahora es una realidad amarga. Las Olimpiadas han servido para unir a los mexicanos no en torno a una causa común positiva, como tendría que haber sido, sino en el repudio a quien en su falta de resultados ejerce como símbolo oficioso de la administración entera. Alfredo Castillo no sirve ya a los intereses de Enrique Peña Nieto. Los índices de popularidad publicados hace unos días, en los que el titular del Ejecutivo enfrenta los niveles más bajos de la historia, no incluyen el fracaso olímpico ni presumiblemente el escándalo del deporte de Miami, del departamento de Miami. Las cifras actuales deben ser escalofriantes, considera Víctor Beltri. Estuve escuchando, Ivonne, varias entrevistas que dio Alfredo Castillo la semana pasada. Eran de no creer. Ay, qué pena. Era justificar, era enojarse, era decir que la CONADE lo que pasa es que es una agencia de viajes y entonces será la más cara del mundo, pero no oyes un momento, el tema de la novia que se llevó, es bueno, pues yo tenía derecho a un lugar, y no, una arrogancia. Ese es el término. Que yo no creo, francamente, después de esto de los resultados, puede echarle, bueno, hasta los 200 países que están compitiendo, pues se prepararon también por no dejar a México no gana. Una cosa impresionante. Fíjate que tú estás tocando un punto que ya habíamos señalado en días anteriores, Vianey, pero que yo creo que hoy debería convertirse en tema de debate nacional. Hay demasiada arrogancia y soberbia. De no ver. De no ver. Y yo creo que no es un caso aislado. Es, como dicen, pues una muestra de sangre de lo que está pasando en el cuerpo político nacional e incluso en el social. Cuando los deportistas son tan ajenos a la autocrítica, cuando somos una sociedad tan ajena a la autocrítica, también esto se correlaciona con la actitud de los políticos. Yo observo definitivamente eso, una actitud de arrogancia. Yo no reclamo que se necesite un discurso defensivo del propio gobierno, que es papel mismo de los gobiernos aquí en China, pues reivindicar sus acciones, pero una cosa es la argumentación y el debate y otra es darle la espalda a la crítica, y creo que ese ha sido el tenor que ha caracterizado particularmente a los funcionarios que se han topado con pared al no reconocer la realidad. Soberbia. Exacto. Y arrogancia. No creo que eso se quede así, pero bueno, vamos a ver, también tenés estas críticas que vienen de todas partes. Nos dice que Vicente Fox, el expresidente de la República, ha señalado que quiere la cabeza de Castillo. Dice que por dignidad debe renunciar, pero antes de hacerlo, disculparse con toda la nación. Y Frentes Políticos de Excelsior también recupera las declaraciones de Ricardo Anaya, líder nacional del PAN, que considera que la ausencia de medallas en Río es también un reflejo de la corrupción en México. Dijo el presidente de los blanquiazules que en el país hay un gobierno irresponsable, insensible e incapaz. El contingente que asistió a Río de Janeiro está integrado por 126 mexicanos de excelencia. Eso dijo Ricardo Anaya. Desgraciadamente muchos de ellos han sido víctimas de los malos manejos que existen en México. Diferentes explicaciones para un fenómeno que necesariamente exige respuestas. Bien, y hasta aquí el tema de los Olímpicos y sus consecuencias. ¿Qué más, Ivonne Melgar? ¿Qué dicen los que saben?
Vianey, Jorge Fernández pues aborda el tema de la semana, la incertidumbre de la disidencia y sus movilizaciones en su columna Razones en las páginas de Excelsior. Agradecemos mucho a nuestro amigo y colega que retome parte de las reflexiones hoy que nosotros compartíamos en nuestra columna Retrovisor el sábado, en el sentido de decir cómo ha fracasado, decíamos nosotros, la mano dura, y no esta vez nada más, sino históricamente, incluso con el propio presidente Calderón y frente a otras movilizaciones estudiantiles. Jorge Fernández recuerda y nos corrige de alguna manera la plana en el sentido de que en 1999, con la huelga de la UNAM, en febrero de 2000, se crea la Policía Federal y en una estrategia política se logra desalojar el campus, es cierto, pero con resultados adversos en términos de que no se logró pues aplicar la reforma que entonces se quería. Jorge Fernández dice que más allá de la inadmisible división interna en el gobierno federal sobre los temas de la educación, el manejo de cómo resolver este conflicto, al que más dañan los señores de la coordinadora al negarse a construir una salida, es al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, dice, quien apostó por la vía de la negociación y al que no le han dado ni una sola carta, ni un solo gesto, algo que le permita decir que la negociación avanza hacia resultados que puedan ser aceptables para la ciudadanía. Al contrario, cuanto más le dan a la coordinadora, esta más se radicaliza y pide más. No entiende la actitud del gobierno como un ejemplo de negociación, sino de debilidad, y opera sobre la división interna del gobierno. Se aprovecha la gente de la soledad o la indiferencia con que algunos gobernadores asumen el tema, dice Jorge Fernández hoy en su columna Razones. Osorio ha apostado todo por la negociación y de su mano el gobierno también. Y lo cierto es que teniendo como fecha límite el propio secretario de Gobernación lo ha señalado ante los empresarios, el 22 de agosto es la fecha límite, no se ve cómo se pueda llegar a un acuerdo. No nos engañemos, concluye Jorge Fernández, la coordinadora ha olido sangre y ya no quiere regresar a lo que tenía. Ahora quiere dejar al gobierno sin reformas, sin Osorio, sin Nuño, porque sabe que así lo deja también sin credibilidad y sin margen de maniobra para afrontar el último tramo de la administración. Vianey, reflexiones muy preocupantes y muy duras las que hoy nos comparte Jorge Fernández en su columna. Y muy ciertas. Bueno. Así es. Cuéntame de las encuestas. El fin de semana Reforma publicó una encuesta donde Margarita Zavala alcanzó, es más, por unas décimas, a López Obrador. Ya habían estado saliendo encuestas en la semana pasada donde por primera vez el PAN rebasaba al PRI a nivel general, sin nombres ni nada. Así es. Cuando ves esto dices... Se confirma esa tendencia, aguas, muy interesante esa encuesta, porque se confirma la tendencia de el PAN por encima del PRI en intención de voto. Así es, son encuestas, ya sabemos, como partido. Ajá. Morena en tercer lugar, pero ya a la hora de ponerle nombre y apellido a los candidatos, Margarita Riva, en segundo lugar López Obrador, y en un tercer lugar Miguel Ángel Osorio Chong. Mucho más abajo Miguel Mancera, equiparándose con Jaime Rodríguez Calderón como independiente, creo que con 6 puntos, algo así, ¿no? Bueno, pues hoy hay seguimiento en Reforma de eso, porque gatito, qué cosa López Obrador en su reacción, me parece verdaderamente terrible. Dice que está actuando el periódico Reforma como actuó en su momento el periódico El Imparcial que servía a don Porfirio Díaz. Que de ese tamaño es, dice, que la encuesta cuchareada me hizo recordar al periódico de don Porfirio Díaz que le pegaba a la oposición. Y Martí Batres le hace segunda a su líder y dice que el periódico hizo una encuesta que tiene un segundo intento de posicionar y subir a Margarita. Ni modo, dice Martí Batres, identidad ideológica mata objetividad. Bueno, lo criticaron Fernando Rodríguez Doval, vocero del PAN, dice que no le sorprende, que siempre ha sido así, que siempre ha descalificado las encuestas López Obrador. Y el presidente del Consejo Político del PRD, Ángel Ávila, dijo, vemos a Morena, una izquierda intolerante que no acepta otra verdad más que la suya. Y aquí nos recuerda la nota de Reforma, pues cómo estaban los números, Vianey.
Margarita Zavala aparecía con 26% de la intención de voto, López Obrador con 24% y Miguel Ángel Osorio Chong con 14%. Está increíble. Está increíble. Tenemos también en Excelsior hoy un despliegue de un análisis de cómo los presidenciables se han desempeñado en su vida política. Es interesante observar, pues, quienes tienen más trayectoria que otros, quienes han sido diputados federales, quienes han sido secretarios de Estado, senadores. Por ejemplo, Ricardo Anaya solo ha sido diputado local, diputado federal y presidente de partido. Rafael Moreno Valle ha sido diputado local, federal, senador y gobernador. Margarita Zavala ha sido diputada local y diputada federal. Y así las cosas, por ejemplo, Silvano Aureoles sería de los que más tendrían pues diferentes atribuciones, trayectoria. Fue diputado federal, fue senador, es gobernador, fue alcalde. Y bueno, nos hacen una revisión también cómo llegaron los expresidentes, pero miren, no es necesario haber tenido tantos cargos. Luis Echeverría solo había sido secretario de Estado, lo mismo José López Portillo, igualmente Miguel de la Madrid, igual Carlos Salinas, sí, igual Ernesto Zedillo. Aquí lo que importa es, iba a decir dedazo, pero no, la unidad del partido. Así es, la maquinaria que apoyaba. Hoy la maquinaria ya no existe, pero tampoco quiere decir que se necesita toda la trayectoria. Mira, fíjate, Felipe Calderón sí fue diputado local, diputado federal, presidente de partido y secretario de Estado antes de llegar a ser presidente. Y Enrique Peña Nieto fue diputado local y gobernador. Ahí está el especial de nuestra amiga y colega Leticia Robles de la Rosa, se lo recomendamos mucho porque, bueno, pues nos recuerda qué es lo que ha pesado en diferentes tiempos en México. Muy bien. ¿Qué más tenemos de agenda? Y tenemos agenda, por supuesto. Bueno, rápidamente nada más les comento que frente a este escenario está Ochoa, Enrique Ochoa Reza, el líder del PRI, diciendo que se le acabó el recreo a la oposición, que él va a estar duro y dale, señalando los cochupos, las corruptelas de la oposición, y que si antes no se les debatía y no se les reviraba, hoy él ha llegado para eso y ya le señaló que... Eso significa que está diciendo con Mario Fabio Beltrones no lo hacía y algo entonces así, pecaba de omiso. Algo así, ¿Eso yo es lo siento. Que está diciendo yo siento que está criticando a sus antecesores. Mira. Y me llama la atención que focalice sus baterías contra el PAN. Particularmente yo escuché su discurso en el Estado de México este sábado y todo contra el PAN, contra Felipe Calderón, Vicente Fox. Claro. Extraño porque, como les dijo Pablo Iriar la semana pasada en su columna de El Financiero, aguas, porque si solo se ponen a criticar al PAN y dejan solo a López Obrador, va a suceder lo que sucedió en todas las comunas. Va a subir Morena como... Totalmente. Bueno, así las cosas. Bueno, me voy en agenda. Obviamente, Vianey, estamos pendientes a lo que pueda resolverse en la Secretaría de Gobernación con la disidencia magisterial o también en la escalada del conflicto. Hoy hay 35 bloqueos en toda la República en diferentes puntos carreteros y bueno, pues estamos pendientes con el tema. Es el gran tema sin duda alguna. Les recomiendo mucho la columna hoy de Cecilia Soto, habla de por qué es importante que en la Suprema Corte de Justicia se elija a más mujeres para el Tribunal Federal Electoral. Se van a cambiar 7 posiciones y al parecer, dice Cecilia Soto, se quiere pues solamente que una terna sea de mujeres. Ella considera que al menos 3 ternas deberían ser de mujeres y explica por qué es importante la paridad en este punto. Me despido con caricaturas, por favor, porque están imperdibles las caricaturas. Rapé en Milenio, Vianey, el perdedor, y ahí está, pues, Alfredo Castillo. Medalla de oro para el deslinde de responsabilidad. Ay, bueno. Ahí no le gana nadie a México. En el medallero también el mismo personaje, pero desde la óptica de Rictus en Reforma. Así, cayendo. Hay otras interpretaciones, ¿no? Y todo es olímpico hoy en los cartones. Elio Flores en el Universal dice gimnasia duartista y ahí está él todavía gobernador de Veracruz, bueno, pues columpiándose. En el caso de la jornada con Magú, dice que
tiene que cambiar de estrategia Miguel Mancera, jefe de gobierno capitalino, si quiere conectar con el pueblo. Hay demandas más prioritarias que aquella del salario justo que él ha estado abanderando. Dice, medallas olímpicas, Sí, por favor. por favor, a ver qué puede hacer, que nos prometan algo. Y finalmente, en torno a la encuesta de ayer de Reforma, ahí está Maratón. Está cuchareada la encuesta, se queja López Obrador, ahí va a la par de Margarita Zavala, y pues atrás, el único priista que logra colarse, Miguel Ángel Osorio Chong, un poquito atrás. Como 3 colinas atrás, más o menos. Ivonne, te agradezco muchísimo. Mañana hacemos en punto de las 7:30. Arranque excelente de semana para ti y para todos. Gracias por no abandonarnos, de verdad. Le agradecemos mucho su compañía. Muy bien, no me abandone, como dice Ivonne. Nosotros Te invitamos hacemos una a seguir pausa. cuestionando la información con los siguientes videos.